porque ese es el título de la prédica, mi hijo. Y Dios nos tiene a todos nosotros, Él sí no hace acepción. Y somos esos, sus hijos, sus hijos. Entonces vamos a ver aquí de dónde sale el título de la prédica. Entonces allá en Primera de Pedro, hoy tengo la Reina Valera 1960. Título de la prédica, mi hijo. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, y dice el versículo: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Acá, estos son los últimos versículos de la primera carta de Pedro. ¿Quién escribió la primera carta de Pedro? Pues Pedro. Pedro. Él sí fue, este es el famoso Pedro que fue apóstol del Cordero, que estuvo con Jesús, que lo había negado 3 veces, pero después el Espíritu Santo transformó el chip de su mente y cambió totalmente. Y cuando Pedro escribe esto, resulta que el consentido de Pedro, su hijo espiritual, es nada más y nada menos que ¿quién? Marcos. Ahí dice: y Marcos, mi hijo, os saludan. Cuando se está despidiendo de toda la primera carta que le escribe Pedro. Ahí dice: mi hijo Marcos, os saludan. Y es este Marcos, Juan Marcos. Es él. Es ese hijo espiritual que él tenía ahí a su consentido. Como diría mi mamá, su palomito. Su palomito espiritual. Este era. Muy bien. Así como Timoteo era para Pablo. Y bueno, como hemos contado. Muy bien. ¿De dónde sacamos todas estas conclusiones, pastor? Pues allá está eso. Ahora, Hechos 12:12, que lo ven ahí enseguidita. Ese lo vimos hace unos días. ¿Se acuerdan? Hechos 12:12. Un breve resumen. Herodes había mandado matar ¿a quién? A Jacobo, a espada, y lo logró, y vio que eso le gustó a la gente. Entonces mandó a arrestar ¿a quién? A Pedro. Y se lo llevó a la cárcel, ¿se acuerda? Y que había 4 guardias de 4 soldados, y un ángel lo sacó y le dijo: vistas, y el hombre entre dormido y despierto salió. ¿Se acuerdan? Pedro. Ese pasaje ya lo vimos. Y decían que en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, de este Juan Marcos, no cesaban de orar fervientemente por Pedro, porque no le fuera a pasar lo mismo que a Jacob, porque no lo fueran a matar. Allá estaban orando, en la casa de María, la mamá de ¿quién? De Juan Marcos, de este Juan Marcos. Cuando Pedro queda libre y el ángel lo deja en la calle libre, Pedro, ¿qué es lo primero que hace? Se va a la casa de ellos, de María, la mamá de Juan Marcos, a darle la buena nueva de que ya estaba, ¿qué? Libre. ¿Listo? Y llega a esa casa. Ahora, habían muchas casas. ¿Por qué Pedro llega a esa? Primero, pues porque allá estaban orando por él. ¿Y por qué oraban por él? Porque Pedro era muy especial para esa casa. Esa casa era como la suya, mejor dicho. Eso, él se sentía en su casa. Por eso llegó allá y por eso oraban por él. Por eso se alegraron muchísimo cuando lo vieron. Dice que todo el mundo saltaba de la alegría cuando vieron a Pedro. Bueno, siga. No lo podían ni creer. O sea, Pedro era muy amigo de esa casa y muy amigo de la mamá de ¿quién? De Juan Marcos. Y de hecho ahí conocía ¿a quién? A Juan Marcos. Y desde ahí él empezaba a ser ¿qué? Su hijo espiritual. Marcos, mi hijo. Y entonces Pedro le contaba todas las anécdotas ¿a quién? A Juan Marcos. ¿De qué? De lo que él había vivido con Jesús, los 3 años y todo eso. O sea que el evangelio de Marcos, Juan Marcos, lo escribió porque se lo contó ¿quién? Pues Pedro. Ahí queda clarito. Pedro le contó. Ahora, lo que pasa es que Juan Marcos es de una personalidad de esas como los jóvenes rápido. A ellos les gustan las cosas rápidas. Él era el millennial, mejor dicho. Juan Marcos era el millennial de su época. A él le gustaba todo rápido. De hecho,
el evangelio más corto de los 4 es Marcos. Ese evangelio solo tiene 16 capítulos y todos los versículos son corticos. O sea, a él no le gustaban cosas rápidas. Es increíble. Lo que, por ejemplo, Mateo se tira casi 15 versículos hablando del bautizo y de la tentación de Cristo, otro capítulo, allá en Mateo 4, 3 y 4. Eso mismo, Marcos lo dice en 4 versículos. Todo lo que Mateo dice en 2 capítulos, Marcos lo dice en 4 versículos. Y el Señor fue bautizado por Juan el Bautista y después fue tentado por el diablo en el desierto. Punto. Así es Juan Marcos. Todo, rápido. De hecho, usa mucho la palabra corrían. Y la gente corría a saludar al maestro cuando habla de Jesús. Y corrían los ciegos para que fueran sanados. Y corrían y le gustaba todo así. Todo. Venga, millennium, puro millennium. Eso es para allá, la inmediatez. Mejor dicho, él estuviera en esta época, eso le tiraba a las redes, a Instagram, a Twitter, a Facebook, a todo eso, pero así, le gusta la inmediatez. Ese era Juan Marcos. Y su evangelio es por eso cortico, pero muy diciente. ¿Listo? De hecho, para los que no sabíamos, Mateo es de los evangelios, de los 4 de los más gorditos. Porque es que Mateo, él era hebreo, judío. Y él el evangelio se lo escribió a hebreos convertidos al cristianismo y a todos los que eran que esos. Por eso él usa mucho el término de Jesús, hijo del hombre, para que se convencieran. Y da mucha explicación y mucho detalle, porque él va dirigido a eso. Lucas, por ejemplo, el evangelio de Lucas va dirigido más a los gentiles, es decir, ¿a quién? A los que no son judíos. Marcos iba más dirigido a los griegos, allá, a los sabios filósofos de esa época que había en el primer siglo. ¿Se acuerdan, no? Que Grecia es muy de Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿sí? Bueno, los filósofos que vimos allá en bachillerato, eso. Entonces, Marcos va más hacia ellos, va más a lo concreto, porque a los sabios que se dicen ser sabios, les gusta así, lo concreto, no les gusta tanta adorno. Entonces, Marcos va más dirigido hacia ellos. Y el evangelio de Juan, por eso es que nos gusta mucho los pastores, cuando alguien dice, pastor, ¿por dónde empiezo en la Biblia? Mano, empiece por Juan, porque Juan sí va para todo el mundo. Para toda, a Juan no le importa si es judío, si es gentil, si es griego, no. Juan es para todo el mundo. Se lo puede leer cualquiera, porque Juan se enfoca mucho en eso, en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesús, y nosotros como hijos de Dios. Entonces, cuando uno tiene claro ese enfoque, a quién va dirigido, pues se le facilita mucho esto y entiende el Evangelio de Marcos. Y dice, uy, impresionante, claro. Por eso Marcos es muy concreto, muy al grano, muy sintético, muy concluyente. Eso. Él no se pone con muchos detalles y entiende uno ese evangelio cortito. Entonces, si alguien quiere así la vida resumida, si hay jóvenes que dicen, ay, yo quiero el resumen, a mí no me, es que eso es tan harto, allá se ponen y hablan esos pastores. Uno, léase Marcos y ya está. ¿Listo? Ya teniendo todo ese contexto y toda esa ubicación, que uno dice, oh, esto es impresionante. Ahora sí vemos. Entonces, ¿qué? A Juan Marcos. Entonces, Juan Marcos dice ahora sí viendo aquí el detalle. Habíamos quedado, ¿se acuerdan? Y habíamos quedado ¿en qué? Acá. Entonces vamos aquí al mapita. He notado que como que les gusta el mapita, me parece a mí. ¿Se acuerdan que estaban aquí en Perge? Véanlo. Perge. Y ahí Bernabé y Pablo se fueron unos ratos a pata y otros ratos a pie. Aquí hasta Antioquía, esta Antioquía de Pisidia. Y después Iconio, Listra, Derbe. Después se devolvieron y repasaron todo eso y se devolvieron por acá a Antioquía. Pero cuando ellos iban de ida, aquí, en barco a Perge, ahí fue donde
Literalmente Juan Marcos se bajó del barco y se fue para la casa de la mamá allá, ¿dónde? Allá abajo, a Jerusalén. Y los abandonó. ¿Listo? Muy bien. Y los otros siguieron ahí donde dije. En eso ya estamos ubicados, ¿cierto? Listones. Pues como ya la tenemos clara, nos queda fácil. Entonces ahora sí seguimos aquí a su izquierda. A Pablo eso no le gustó ni 5, que el sobrino de Bernabé los hubiera dejado ahí. Entonces veamos. Vamos a repasar eso. Del lado izquierdo suyo. Entonces dice, Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, ¿quiénes? Estoy aquí, ¿se acuerdan? Miren aquí Salamina. Pablo y Bernabé anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Les gustaba ir mucho a las sinagogas, acuérdense de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan Marcos, ahí supimos que lo tenían de ayudante. Hechos 13:13. Dice ahí, habiendo zarpado aquí de Pafos, Pablo y sus compañeros, ¿quiénes? Bernabé y Juan Marcos, arribaron a Perge, ahí arribita Perge, de Panfilia. ¿Listo? Entonces, Panfilia es la provincia, como decir aquí el departamento. Muy bien. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se vino de allá y se vino otra vez a la casa de la mamá. Mamita, aquí llegué, buenas. Me tiene comidita, como siempre. Sí, muy bien. Él se devolvió y los otros siguieron ahí a pata para arriba, acaba de decir. Muy bien. Hechos 15. Ahora vamos a Hechos 15. Ese lo vamos a ver. Yo creo que por allá entre el martes y miércoles. O miércoles y jueves, más bien. Porque a todas estas, el lunes no hay. El lunes es festivo y el pastor descansa los festivos. Ay, déjenme un día, ¿sí? El lunes. Bueno, muy bien. El lunes no hay tiempo diario con Dios. Entonces, allá en Hechos 15, 37 al 39 dice, versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. ¿A quién? Al sobrino, a Juan Marcos. El que tenía por sobrenombre de Marcos. Ahí está clarito, ¿ven? Consigo a Juan, al que por sobrenombre le decían Marcos. Entonces, pero a Pablo, 38, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Aquí van a iniciar el segundo viaje misionero. Y entonces Pablo le había dicho a Bernabé, bueno, nos vamos para el segundo viaje. Y Bernabé le dijo, ay, listo, llevemos a mi sobrino. Y Pablo dijo, no, yo qué voy a llevar a su sobrino. No vio que allá nos dejó tirados allá en Perbe, en Panfilia. Y entonces, ¿qué sucedió? Y no había ido con ellos a la obra. Muy bien. O sea, no había estado con ellos allá tirando pata, allá como les había dicho. 39. Mire aquí. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea, Bernabé y Pablo. ¿Por causa de quién? De Juan Marcos. Por eso que él había hecho. Tomando a Marcos, Bernabé, tomando a su sobrino, navegó a Chipre. Y entonces, ¿qué hicieron? El tío y el sobrino, Bernabé y Marcos, se fueron aquí a Chipre. Sí lo ven ahí, Chipre, ¿no? A predicar en toda esa región. Y allá uno sabe que Pablo escogió a Silas. ¿Se acuerdan? Silas. Él escogió a Silas. Y dijo, no, nosotros nos vamos y allá en el mapa, para la izquierda arriba, se fueron ya para Filipos y todo eso, en el segundo viaje misionero. Y se abrieron del parche. ¿Quién? Bernabé y Pablo. Por causa de lo que había hecho Juan Marcos allá la primera vez de haberlos dejado tirados. Entonces dijo, no, yo con ese chino no. Con ese señor no le jalo más porque vuelve y nos deja tirados. No. Entonces Bernabé dijo, no, si no va mi sobrino, entonces yo no voy. Pues no vaya. Y se abrieron del parque. Porque es que Pablito tenía su genio. Ese tenía su genio. Y, ay, no, a mí no venga con cuentos, man, listo. Y eso fue lo que pasó. Ahora, pregunta del millón. Entonces Pablo siempre le tuvo tirria a Juan Marcos. Acuerdan que Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos. ¿Contado por quién? Por Pedro. Pedro le contó a Marcos. Era su hijo espiritual, mi hijo. Muy bien. Ahora,
Pablito siempre le tuvo su tirria, mejor dicho, nunca le perdonó esta. Acuérdense que hasta ahora Pablo está iniciando su segundo viaje misionero. Y no, Pablo lo perdona, claro que sí. Vean, cuando Pablo escribe allá en Colosenses, a ver, ¿quién escribió Colosenses? ¿Quién escribió Filemón? ¿Quién escribió allá Segunda de Timoteo? Pues Pablo. Y fíjese, por ejemplo, Pablo que dice en Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recíbanlo. Ay, antes lo está recomendando. Allá, a los de Colosa, ¿sí? A los colosenses le está diciendo, mire, aquí estoy con Aristarco aquí en la cárcel y Marcos me está ayudando. No es que Marcos estuviera preso. Mejor dicho, Marcos me está visitando y todo. Y ellos van a ir ahora a Colosas, allá los colosenses, a Colosas. Necesito que me lo reciban bien. Él es el sobrino de Bernabé. Ah, quiere decir que su corazón ya estaba bien. En Filemón, allá Filemón 1, versículo 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que para él, Marcos ya se le había convertido en un ¿qué? Colaborador. Y aquí no lo puse, pero a los que toman nota, anote ahí. Segunda de Timoteo 4, versículo 11 dice eso. Estoy aquí solo con Lucas. Timoteo, hágame un favor. Cuando usted venga, tráigase a Marcos, que es de mucha ayuda para mí. Eso dice segunda de Timoteo 4:11. Le dice a Timoteo, tráigase aquí a Marcos, que es mucha ayuda para mí ahorita. Estoy en la prisión y estoy solo con Lucas. Ah, o sea, sé que Pablito se le pasó la cosa. Claro que se le pasó. Claro, y él lo perdonó. Y fue un gran colaborador para él. Y es más, Marcos escribió el Evangelio de Marcos más o menos por la época en que al final estaban ejecutando a Pablo, allá en Roma. Marcos estaba escribiendo el Evangelio, ese Marcos. Uno de los versículos claves de Marcos, del Evangelio de Marcos, pues que a nosotros nos gustan mucho, porque como Marcos es tan resumido, allá el puro final, vean, Marcos, allá abajo, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice a partir del 17, y estas señales seguirán a los que creen, puntos suspensivos. Está tanto en el 17 como en el 18. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre impondrán manos, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tocarán con sus manos a los enfermos y estos sanarán. Eso es lo que dice. ¡Ay! Marcos, Juan Marcos, escribió ese versículo allá en los últimos. ¿Qué? A los que creen. A los que creen. Subraya ahí, a los que creen, no a todo el mundo, a los que creen. Estas señales les seguirán. ¿Qué señales? Echarán fuera demonios. Hablarán en lenguas. ¿Qué más? Tocarán con sus manos a los enfermos y estos sanarán. Ah, él fue el que escribió eso. Y lo deja así de clarito. Este me gusta, ¿sabe por qué? Porque dice, y estas señales, impresionante, esas, a los que creen. Él lo deja así de claro. Es a los que creen. No es para todo el mundo, es a los que creen. Muy bien. Entonces dice, ya tenemos la ubicación de Juan Marcos, ¿cierto? Mi hijo. Y ese mi hijo no es porque lo haya dicho solo Pedro. Es porque este es un hijo de Dios de raca mandraca. De esos hijos de Dios, de iglesia triunfante. El título de mi hijo no es simplemente porque Pedro lo haya escrito, porque es un hijo de Dios, igual que usted, igual que yo. Pero miren cómo fue Juan Marcos. Dicho de otra forma,
¿Le sirvió la levantada que le pegó Pablo o no le sirvió a Juan Marcos? Pregunto. Aquí está el resumen. ¿Le sirvió o no le sirvió? Porque Pablo fue el primero que lo levantó. Y no levantarlo así de levantarse, venga, le doy la manito y le ayudo. Eso. Y fue tan importante en su vida como lo fue Pedro, que escribió el Evangelio de Marcos, de los 4 evangelios sinópticos, bueno, 3 sinópticos, y uno de puro mensaje, el de Juan. Marcos, ese Juan Marcos, impresionante, porque es que se lleva uno como la idea de que, uy, no, no, ese no es un hijo de Dios, no, ese no, cuidado, a él le sirvió. Y seguramente ya cuando volvió la primera vez que lo levantó Pablo, llegó a la casa del amado porque dice que fue a Jerusalén y allá volvió y se encontró con Pedro. Y seguramente le dijo, no, ese Pablo le puso todo bravo, ya, yo me vine y aquí y tal. Y Pedro le dijo, no, venga, mijo, no es así. Tan es así que él quiso estar en el segundo viaje o no, sino que Pablo le dijo, no, señor, eso no es cuando usted diga y como usted diga. Pero después lo perdona y él es su colaborador. Y seguramente por esa misma relación, él decide escribir el Evangelio de Marcos. Todo lo que le había contado Pedro, más lo que había aprendido con quién, con Pablo, más lo que le había hecho su tío Bernabé, más se acuerda que él estaba allá en Hechos 13, estaban reunidos profetas y maestros, y entre ellos, ¿quién estaba también? Estaba Simón, el de Sirene, el que le había ayudado a llevar el travesaño al Señor Jesucristo, y él le contó también su experiencia, conocía a sus hijos, a Rufo y eso, porque él los menciona, y para eso hay que tener intimidad. Además, ¿quién escribió el Evangelio de los Hechos? El libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Y allá entonces también estaba con Lucas. Y se conoció con Lucas. Y eran amigos con Lucas. Y entre todos conversaban y se dateaban. Por eso el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es tan detallado. Porque Lucas sí que, como él era médico, él va mucho al detalle. En cambio, Marcos ese es el millennial, él va más a lo concreto, lo rápido. Pero entre todos ellos compartían. Y ahí está en la Biblia, porque la Biblia se explica a sí misma. No le busque explicaciones ni las acomode. Ella solita se explica. Esa es una regla de la hermenéutica. La Biblia se explica a sí misma. Por eso uno tiene que coger cosas como las que hicimos hoy. Esto es parte de un estudio bíblico y no coger separado. Porque por allá le dicen, parece ser que el que Marcos que nombra a Pedro es ese Marcos. No dice claramente, no se sabe, no hay evidencias, pero pareciera. Dice uno, cuando uno hace todo este estudio así, dice, no es que no pareciera, es que es. Uno ve que la mamá, que Pedro era muy amigo de la mamá, que en la casa de él oraban por... Y a ver, y no queda dudas, porque la Biblia se explica a sí misma. Por eso cuidado cuando uno se pone a hablar y a sacar textos fuera del contexto, como un pretexto para sacar sus propias conclusiones y decir, ahí en la Biblia, no, eso no es así. Eso no es así solito. La Biblia se explica a sí misma. Y hoy especialmente vamos a ver este último pedazo del Evangelio de Marcos. Lo traje a colación, no porque sea el más importante, porque de hecho todo el Evangelio es súper clave. Si usted es de esos estilos millennial que le gusta algo resumido, léase Marcos. De una, ese le resume los 4 evangelios. Pero si quiere ampliar, pues léase a Mateo. Si quiere tener detalles, léase Lucas. Y si quiere ser bien general para todo el mundo, pues léase Juan. Muy bien. Pero acá es que este se acomoda a estos tiempos. Porque Marcos 13, el capítulo 13 de Marcos, habla de estos tiempos. Señales de los tiempos antes de la segunda venida del Señor. De hecho, Marcos 13 es genial, porque habla de lo que está sucediendo ahorita,
de lo que va a suceder en la gran tribulación y de lo que va a suceder cuando Jesús pise tierra con su iglesia. O sea, justo el día después de la gran tribulación, cuando empieza el milenio. Habla también de eso, impresionante. Marcos 3, y lo tiene bien dividido, no como lo tiene Mateo 24 o como lo tiene Lucas 21. Este sí que lo tiene clarito. Entonces hoy vamos a ver dos pedacitos. El primero que encuentra en su recuadro en rojo es lo que está pasando. Y la parte final en azul es lo que va a pasar durante los 7 años de la gran tribulación, que nosotros no vamos a estar, porque nos viene el rapto y nosotros vamos a estar en el cielo, en las bodas del Cordero. Mientras nosotros estamos en el cielo, eso que queda abajo es lo que va a pasar a los que se quedan acá. Y después, para los que queden inquietos, se van a leer, porque ese no termina ahí en el 23, del 24 en adelante, versículo 24 en adelante, lo que va a suceder cuando Jesús pise tierra aquí y empiece el milenio. La segunda venida. La segunda venida es cuando Él toque aquí. ¿Listo? Entonces está bien dividido. Entonces vamos a ver ese primer pedazo. ¿Qué está pasando ahorita? Entonces ahorita es fácil. El que está hablando es Jesús, ¿no? El que narra es Marcos. Y dice Jesús. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, puros hermanos. Jacobo, hermano de Juan, y Andrés, hermano de Pedro. Estaban sentados ¿con quién? Con el Señor Jesucristo allá en el monte de los olivos. Ellos 4 le preguntaron aparte. O sea, ¿aparte de quién? De los otros 8 discípulos. Ay, venga nosotros. Ay, tan lindo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús le respondió y comenzó a decir, miren que nadie los engañe. Entonces ahí nos está hablando a nosotros, porque es en estos tiempos, ¿no? Miren que nadie ¿qué? Los engañe. Allá, sí, mi hermano, usted que me está escuchando, mire que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por ahí hay una iglesia, hace años, allá en la Caracas con 63, que se llama Creciendo en Gracia. Ese era de uno, ya se murió, pero ese era de unos que empezó diciendo, yo soy Jesús, yo soy el Cristo, ya llegué por segunda vez, y se comió a cuento un montón de gente. Esa iglesia ahí. Y después llegó y dijo, no, mentira, yo soy el diablo, yo soy el anticristo. Dicho, ese sí que y así ya han aparecido un montón, diciendo que él es el Cristo. Eso ya se está dando hace años. Muy bien. Y fuera de eso, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Vaya a ver esa iglesia tiene su metraje. Esa iglesia por lo menos tiene de frente unos 25 metros y por allá unos 30 de fondo. Es grandecita. Es grandecita. O sea que si es así de grande y siguen ahí y llevan años, es porque han engañado ¿a qué? A muchos, ¿o no? Esa es la conclusión. O si no, ya no estaría. Sí, buenas. 63 con Caracas. Ahí la que sigue después del Instituto San José, enfrente del pasaje El Libertador, enfrente, cruzando la Caracas, ahí queda. Buenas. Y esa es una sucursal de Colombia, porque ese tipo creo que era puertorriqueño. O sea, ni siquiera es colombiano, era de por allá. Y tiene esa misma iglesia en muchos países y a muchos los tienen engañados. Buenas. Sí, se cumplió. 7. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no se turbe, porque es necesario que suceda así. Uy, Estados Unidos se va a agarrar con China y con Rusia y los rusos van a coger con los de Irán y van a atacar a los gringos y eso, uy, rumores. Y fuera eso el de Corea del Norte, ese chino está que manda bombas nucleares a Japón y Japón no se va a dejar y tal. Rumores de guerra, rumores. Y dice, no se turbe, tranquilo. O sea, no trastorne su cabeza, tranquilo. Ahí dice clarito. Porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin.
¿Listo? 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Buenas, terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahí habla como una mujer en parto. Hasta ahora están empezando las primeras contracciones, pero todavía no es. Todavía no viene el bebé. Ese bebé es la segunda venida del tranquilo. Hasta ahora estamos en las contracciones. El chino no ha llegado, pero todo esto va a pasar. Mateo explica ahí en el 24, esos alborotos son ¿qué? Pestes, dice Mateo 24, versículo 7. Habrán muchas ¿qué? Pestes, esas que están pasando ahorita. Y dice que como dolores son estos, de parto, o sea que van a haber terremotos más seguidos y como las contracciones más intensas. Lo mismo que las pestes. Esta no va a ser la última, tranquilos. El coronavirus no va a ser la última peste. ¿Listo? Van a haber más. 9. Pero miren por ustedes mismos. Oiga, miren, aquí no está hablando. Miren por ustedes mismos. Porque los van a entregar a los concilios y en las sinagogas, allá donde los judíos, los azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa mía. ¿Para testimonio de quién? De ellos. Sí, muchos cristianos son sacrificados. ¿Sabían ustedes que los musulmanes, si quiere busque ahí en internet, cómo sacrifican a los cristianos, a los que predican la palabra allá en sus países? Averigües. La que los ponen a todos en fila y los decapitan. Cogen con una espada y uno por uno les van bajando la cabeza. Eso ocurre hoy en día. Hoy en día. Afortunadamente estamos en Colombia, donde la Constitución permite la libertad de culto. Pero allá en esos países musulmanes, léase Arabia, léase Jordán, Pakistán, Tajikistán, eso, Siria, Irak, Irán, todos esos son musulmanes. Eso, los cogen y trácate. Muy bien. 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes de qué? De la segunda venida, de que el Señor pise tierra ante todas las naciones. Ay, antes de que el Señor pise tierra, ¿qué va a hacer? Hasta la última persona va a escuchar el nombre de Jesús. Y no importa si cree o no cree en Jesús, con que solo le hayan hablado de Jesús, predicado de Jesús, así no lo acepte, se cumplirá el tiempo. Cuando la última persona en este planeta Tierra escuche hablar del nombre de Jesús, ahí empezará el rapto y la gran tribulación. Y estamos cerquita, estamos cerquita. Por eso entiende usted muchos misioneros que van al África, que van allá a la selva, porque necesitan que todo ser humano escuche hablar de Jesús. Lo escuche, no necesariamente que lo acepte. Y cuando la última persona escuche hablar de Jesús, ahí sí viene. Nosotros para el rapto, allá a la gran boda, y el resto aquí se queda en la gran tribulación. Muy bien. Y estamos cerquita, estamos cerquita. Pastor, cerquita, ¿cuánto puede ser? Nosotros calculamos por ahí entre 10 y 12 años, más o menos. Eso es lo que calculamos. El día y la hora no sabemos. Ahora, dice 11. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que ustedes tienen que decir, ni lo que tienen que pensar, sino que os les va a ser dado en aquella hora eso hablar, porque no van a ser vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces usted no se preocupe. Ahora, usted no está en esa situación, si se lo llegan a llevar y eso. ¿Y ahora qué digo? ¿Digo que soy cristiano no soy cristiano? ¿Lo niego, me patraseo? ¿Qué hago? Ay, no sé, no se preocupe, el Espíritu Santo le va a decir qué tiene que decir. No se afán. Si eso llega a suceder, si eso llega a pasar. Muy bien, listo. Eso es antes del rapto. Ahora, lo que sigue de aquí para abajo es los que se quedan acá los 7 años. Lo que llamamos, ¿qué? La gran tribulación. Nosotros los hijos de 10 no vamos a estar ahí. Pastor, eso ya lo he explicado en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios 15. Eso está en Isaías, habla de eso. Hay un montón. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué va a pasar a los que se queden? ¿Quiénes son los que se queden? Los que no creen.
Muy bien, ¿en quién? En Jesús. Vamos a ver ahí rapidito del 12 en adelante. Dice, ¿qué va a pasar durante esos 7 años a los que se quedan? No a nosotros. Y el hermano entregará a la muerte a su hermano. Híjole. Ah, no, llévese ese. No, 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 ese es. Hágale, bájense a ese. Y el padre entregará al hijo. Va, bueno, él quiere llévese al hijo, pélelo a él, pero a mí no. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, los hijos a los papás, en la gran tribulación. Y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre. ¿Quiénes? Los 144,000 que van a quedar, que van a salir, perdón, de las 12 tribus de ¿dónde? De Israel. Mas el que persevere, el que le crea a ellos y persevere hasta el fin, este será salvo durante la gran tribulación. ¿Van a haber salvos? Sí. ¿Esos? ¿Cuáles? Los que le crean a esos 144,000 o a uno de ellos, de los que le crean, porque ellos van a predicar el evangelio, ¿serán qué? Salvos. 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o sea, la última semana, esa es solo para Israel, los 7 días, esos. ¿Qué pasa? El profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. El que lee entienda qué, que es el pueblo de Israel. Entonces los que estén en Judea, ¿sí ve? Israel, huyan a los montes, porque durante esos 7 años se le acabó la alegría a Israel. Lo van a bombardear, le va a ir, pero como los perros en misa, horrible. Ahí sí van a decir, ¡ay! Todo lo que decía ya es cierto. Nosotros no creímos en Jesús y eso era verdad. Ahora sí. Muy bien. 15. El que esté en la azotea, no descienda abajo a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Ay, espera, antes de ir yo me llevo mi televisor a color. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas hay de las que estén encintas, de las embarazadas, y de las que críen en aquellos días, de las que tengan niños pequeñitos. Oren pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque imagínense, tras de que la cosa se va a poner así, a ver, esto es para el pueblo de Israel allá, ¿no? Bueno, en la gran tribulación. Porque aquellos días, ahí lo dice clarito, ¿verdad? Porque aquellos días serán de tribulación. Más claro para dónde. Cual nunca había habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Eso va a ser horrible. Horrible, súper horrible. Dicen y que cuando la gente le tocaba ya en la barca a Noé, ábranos, ay, nos estamos ahogando, mire. Nada, va a ser peor. 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿en cuánto? En 7 años, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, ¿quiénes? Los 144,000 que van a estar en la gran tribulación en esos 7 años. Acortó aquellos días. Entonces, si alguno le dijere, mire, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crea en esos días. No le crea. 22. Porque se levantarán en esa época también, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas. Y harán señales y prodigios, claro que las harán también, pero esas ya no son de los que creen en Dios, sino en el diablo, en el anticristo y la bestia, para engañar, si fuese posible, aún a esos 144,000. Mas vosotros miren, esto se los estoy diciendo desde ahorita, desde antes. Eso es lo que le va a pasar allá, a ese pueblo. Van a leer esto, a Marcos, y van a decir, y caramba, ya estaba dicho, eso era para nosotros los judíos. Allá, gran tribulación. Y lo que sigue de ahí para abajo es cuando ya Jesús pisa tierra, la segunda venida, justo después del último día del